¿Qué harías si un oficial de las SS te apuntara a la cabeza y solo te quedaran segundos de vida? ¿Tendrías el valor de sonreír? En marzo de 1944, una joven arrodillada en el barro hizo exactamente eso. Rodeada por soldados enemigos, atada y aparentemente indefensa, convirtió su propia captura en una trampa mortal que dejó a 93 hombres sin regresar jamás a casa. Esta es la historia real de la mujer que transformó una ejecución en una masacre. Si tienes curiosidad, quédate con nosotros y descubre cómo lo hizo. 17 de marzo de 1944, 23:23 de la noche. La plaza embarrada de un pequeño pueblo en Varus está envuelta en humo y silencio. El capitán de las SS Klaus Hirt presiona su Walter P-38 contra la frente de una joven arrodillada. El metal frío toca su piel abierta. La sangre le corre por la mejilla después de que un soldado la golpeara con la culata del rifle. Sus manos están atadas a la espalda. A su alrededor, 40 hombres de las SS, 2 autos blindados y un half-track apuntando hacia las calles oscuras. «Dime dónde se esconden los partisanos», ordena en alemán, «o te mato aquí mismo». La joven levanta la mirada. Tiene apenas 22 años, cabello rubio, ojos azules. Podría pasar por alemana si quisiera. Y entonces sonríe. No es una sonrisa nerviosa ni desafiante. Es auténtica, luminosa, como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. Hirt se desconcierta. Los que están a punto de morir no sonríen. Suplican, lloran, maldicen. ¿Qué es tan gracioso?, exige. Ella responde en alemán perfecto sin acento. «Usted cree que me capturó, eso es lo gracioso». El dedo de Hirt se tensa en el gatillo. Última oportunidad. ¿Dónde están? La sonrisa se ensancha. «Detrás de usted». Hirt comienza a girarse. Demasiado tarde. El pueblo entero estalla. Disparos desde cada ventana, cada puerta, cada tejado. Ametralladoras, rifles, granadas. El aire se convierte en fuego. Los soldados de las SS corren, buscan cobertura, responden al ataque, pero ya están dentro de una trampa perfecta. Cada calle es un corredor de muerte. Cada sombra, un tirador. Y la mujer en el barro nunca fue prisionera. Fue el anzuelo. Su nombre es María Oktiabiskaya. Para los soviéticos, María la solitaria. Para los alemanes, la muerte sonriente. Esa sonrisa será lo último que verán 93 soldados esa noche. Así comienza la leyenda de la joven que se convirtió en la partizana más letal de Bielorrusia, que en apenas 2 años eliminó a más de 400 soldados alemanes que compró con su propio dinero un tanque T-34 y lo condujo al combate una y otra vez, que obligó a las SS a poner precio a su cabeza 100.000 Reichsmarks, la mayor recompensa ofrecida por un solo partisano en el frente oriental, y que murió a los 24 años lanzando su tanque contra una posición antitanque alemana mientras reía por la radio. Pero la historia no empieza en la guerra. Comienza el 16 de agosto de 1920, en la península de Crimea junto al Mar Negro, tierra de viñedos y campos abiertos donde la belleza del paisaje contrastaba con la brutalidad del tiempo. Su padre era campesino. Su madre murió al dar a luz a su hermano menor cuando María tenía 6 años. Él quedó solo con 4 hijos en medio de la guerra civil rusa, cuando blancos y rojos se desangraban, ejércitos extranjeros invadían y bandidos recorrían el campo. Hambre, miedo, caos. La infancia de María fue supervivencia pura. A los 8 años vio cómo soldados golpeaban a su padre hasta matarlo porque buscaban grano escondido. Él juró que no tenía nada. Decía la verdad. Lo mataron igual. Murió en el barro frente a sus hijos. Nunca encontraron grano. Desde ese día la niña desapareció y nació algo más duro. Ella y sus hermanos sobrevivieron mendigando, robando, haciendo lo necesario. María no se volvió fría. Se volvió fuerte como acero templado en fuego. Sonreía incluso cuando pedía pan en la calle. No era felicidad, era una promesa silenciosa, una advertencia, como si supiera que algún día el miedo cambiaría de lado.
Y ahora la pregunta es inevitable: si estuvieras frente a ella en esa plaza viendo esa sonrisa por última vez, ¿apretarías el gatillo o empezarías a correr? Si esta historia te dejó sin aliento, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias donde la realidad supera cualquier película. María tiene 12 años cuando entra en una organización juvenil comunista. No por ideología, no por fe en la revolución, entra por hambre. La organización ofrece comida, techo y escuela. Para una niña que aprendió a sobrevivir robando pan, eso no es política, es salvación. Allí aprende a leer y escribir. Matemáticas, historia, teoría política. Descubren que es brillante, siempre la mejor de la clase. En todo excepto en algo que no aparece en los exámenes: las habilidades sociales. No hace amigos con facilidad. Sonríe, sí, pero nadie cruza el muro. Nadie entra realmente. Tiene 15 años cuando decide alistarse en el Ejército Rojo. En la Unión Soviética las mujeres pueden servir, pero casi siempre en roles de apoyo: enfermeras, operadoras de radio, secretarias. María no quiere sostener vendas, quiere sostener un rifle. El oficial de reclutamiento mira a esa chica de unos 60 metros y apenas 40 kilos y se ríe. Parece que un viento fuerte podría derribarla. María lo mira sin parpadear. Disparo mejor que cualquier hombre aquí. El oficial sonríe con sarcasmo. ¡Demuéstralo! La llevan al campo de tiro. Le entregan un fusil Mosin Nagant, el arma estándar de infantería soviética, pesado con un retroceso brutal. Objetivos a 100 metros. 3 de 5 y hablamos. María acierta 5 de 5. Centro del blanco. El oficial mueve los objetivos a 200 metros. 5 de 5. A 300 metros. 5 de 5. Ya no se ríe, pero aún duda. Disparar a un blanco no es lo mismo que disparar a un hombre. Entonces le pregunta por qué quiere ser soldado. María responde sin emoción: vi morir a mi padre. Voy a matar a los que hicieron eso. El oficial intenta corregirla. Fueron bandidos de la guerra civil. Están muertos. Ella no cambia el tono. Entonces mataré a los que los reemplacen. Siempre hay alguien intentando matarnos. Prefiero matarlos primero. Ese día la aceptan. La envían a un batallón de entrenamiento. Marchas interminables, tácticas de infantería, combate cuerpo a cuerpo. María destaca en todo. Es demasiado pequeña para una pelea justa. Cualquier soldado podría derribarla en un enfrentamiento limpio. Pero María no pelea limpio. Ataca ojos, garganta, ingle. Golpea para incapacitar, para destruir, para matar. Sus instructores no la aprecian. Es demasiado agresiva, demasiado real. En los ejercicios no simula hiere. Los otros soldados le temen, no por su tamaño, por su mirada. Hay algo roto allí, algo que no valora la vida como los demás. Ni siquiera la propia tiene 17 años cuando la asignan a un regimiento de fusileros en Ucrania. Es tiempo de paz, rutina, mantenimiento, maniobras repetitivas. María odia cada minuto. Quiere guerra, quiere acción, quiere propósito. Pero el mundo aún no arde. Y entonces aparece Ilya Oktiavisky, comandante de tanque, 25 años, alto, seguro, carismático. Todo lo que María no es. La corteja durante 6 meses, flores, cartas, bromas. Y por primera vez en años María ríe de verdad. No esa sonrisa oscura que esconde advertencias. Ríe como una chica joven que descubre que todavía tiene corazón. Ilya ve algo que otros no ven, más allá de la dureza, más allá de la violencia. Ve a una niña herida que aprendió a herir para sobrevivir. Se casan en 1938. Ella tiene 18, él 26. Son felices, tan felices como pueden serlo dos soldados en un mundo que se prepara para otra tormenta. Sirven juntos, entrenan juntos, sueñan con dejar el uniforme algún día, una granja, hijos, silencio, paz. María cambia,
Se suaviza, sonríe más. La oscuridad retrocede. Empieza a hacer amigos. Empieza a preocuparse por la gente. Ilia no solo la ama, la rescata. La devuelve a algo parecido a la humanidad. Durante 3 años María Oktiabiskaya fue casi normal. Casi. 22 de junio de 1941. Alemania invade la Unión Soviética. Operación Barbarroja. La mayor invasión terrestre de la historia, 3 millones de soldados alemanes, más de 3.000 tanques, 7.000 piezas de artillería. Una ola de fuego y acero cruzando la frontera al amanecer. La Unión Soviética no estaba preparada. Stalin había ignorado las advertencias. El Ejército Rojo fue sorprendido, desorganizado, paralizado. En la primera semana los alemanes avanzaron 300 kilómetros. Ejércitos enteros quedaron rodeados y aniquilados. Cientos de miles de soldados se rindieron. Los alemanes capturaron tantos prisioneros que no podían procesarlos. Los encerraron en campos abiertos y los dejaron morir de hambre bajo el cielo. La unidad de María e Ilia estaba justo en la ruta de la tormenta. Combatían, retrocedían, volvían a combatir, retrocedían otra vez. Los alemanes tenían mejores tácticas, mejor coordinación, mejor equipo. Los soviéticos tenían números y desesperación. No fue suficiente. No en esos primeros meses. Agosto de 1941. El tanque de Ilia recibe el impacto directo de un cañón antitanque alemán. Brew up, dicen los tanquistas cuando un blindado arde y la munición interna empieza a detonar. Es una sentencia de muerte. Ilia era el comandante. Logra sacar a 3 hombres entre llamas y humo. Regresa por el cuarto. 5 segundos después, el tanque explota. María lo ve todo desde 200 metros. Ve el impacto, ve el fuego. Ve a Ilia arrastrando hombres fuera del infierno. Ve cómo vuelve a entrar. Ve la explosión. Fragmentos de acero vuelan por el aire. Donde estaba el hombre que amaba solo queda humo negro. Algo se rompe dentro de ella. O quizá algo que ya estaba roto, algo que Ilia había logrado reparar por un tiempo, se quiebra de manera definitiva. La oscuridad regresa. Y la sonrisa también. Pero ahora significa otra cosa. Ahora significa vas a morir, y yo voy a disfrutar viéndolo. La unidad de María es evacuada hacia el este, mientras el Ejército Rojo se retira sin descanso. Para diciembre de 1941, los alemanes están a las puertas de Moscú. Leningrado está sitiada. Millones de soldados soviéticos han muerto o han sido capturados. El país está al borde del colapso. Pero Alemania comete un error fatal, avanza demasiado rápido. Las líneas de suministro se estiran hasta romperse. Y entonces llega el invierno ruso. Temprano, implacable. 40 grados bajo cero. Los motores no arrancan. El aceite se congela. Los dedos se vuelven piedra. Las armas se encasquillan. La Blitzkrieg se detiene bajo la nieve. En diciembre de 1941, los soviéticos contraatacan. No es una victoria decisiva, pero es suficiente. Empujan a los alemanes lejos de Moscú. Lo suficiente para demostrar que no son invencibles. Lo suficiente para devolver la esperanza. María está allí, asignada a una compañía de fusileros infantería básica. Pelea en la ofensiva de invierno. Mata a sus primeros soldados alemanes. No recuerda cuántos. Solo recuerda la sonrisa en su rostro mientras disparaba. El calor en el pecho. La sensación de que por fin estaba haciendo aquello para lo que había nacido. La guerra continúa durante 1942. Los alemanes avanzan hacia el sur, hacia los campos petrolíferos del Cáucaso. El frente oriental se convierte en una trituradora de carne. Ejércitos enteros son destruidos, reconstruidos y destruidos otra vez. Millones mueren. María pelea en medio de ese infierno. Es herida 3 veces metralla bala. Nada que la detenga mucho tiempo. Siempre regresa al frente. Siempre pide volver primero. Sus comandantes empiezan a notar su nombre.
Se ofrece voluntaria para las misiones más peligrosas, asaltos frontales, contra posiciones alemanas, patrullas de reconocimiento detrás de las líneas enemigas. Nunca duda, nunca muestra miedo, nunca retrocede. Mata con el fusil, con el cuchillo, con las manos desnudas si es necesario. En combate se convierte en alguien que todos quieren a su lado, alguien que no se quiebra, porque María ya se había quebrado una vez, y después de eso nada podía romperla de nuevo. Antes de continuar, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué país están viendo esta historia? ¿España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú? O quizás desde Estados Unidos, Alemania, o algún rincón de Asia. 4 de noviembre de 1942. Stalingrado. La batalla que partió la guerra en dos. Los alemanes habían penetrado la ciudad como una cuchilla oxidada, avanzando bloque por bloque, edificio por edificio, habitación por habitación. Fue el combate urbano más brutal que el mundo había visto. Las paredes respiraban polvo, las escaleras estaban cubiertas de sangre, y se luchaba en sótanos, fábricas destruidas y alcantarillas inundadas. A veces el enemigo estaba a menos de 1 metro. Se podía oler su miedo antes de disparar. La unidad de María fue enviada a ese infierno, y durante 3 meses combatió entre ruinas humeantes, disparando a quemarropa, lanzando granadas a través de muros rotos, apuñalando en pasillos oscuros. Allí, en la violencia cerrada y personal, María prosperó. Ese era su elemento, sin distancia, sin escape, mirando a los ojos al hombre que iba a morir. En febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió. 90,000 soldados marcharon hacia el cautiverio y la mayoría jamás regresaría. La marea había cambiado. La Unión Soviética comenzaba a ganar lentamente, pagando cada metro con sangre. María fue ascendida a sargento y recibió el mando de una escuadra de fusileros. Sus hombres la seguían porque nunca les pedía hacer algo que ella no hiciera primero. Siempre iba al frente. Si había una posición alemana que asaltar, María encabezaba la carga. Si había que infiltrarse en territorio enemigo, ella lideraba la patrulla. La amaban y la temían, en igual medida, porque sabían que cuando María sonreía en combate, alguien estaba a punto de morir. En junio de 1943, una granada explotó demasiado cerca. La metralla le destrozó la pierna izquierda y le abrió el abdomen. Fue evacuada a un hospital de campaña. El médico le salvó la vida, pero le dijo que no volvería a combatir. La pierna estaba demasiado dañada. Tendría una cojera permanente y sería dada de baja por invalidez. Para María aquello era peor que la muerte. Se negó. Dijo que regresaría al frente. Los médicos insistieron, no podía marchar, no podía correr, no podía seguir el ritmo de una unidad de infantería. Entonces no estaré en una unidad de infantería, respondió. Fue allí donde nació la idea. Ilia había sido comandante de tanque, y durante 3 años María había escuchado cada detalle sobre motores, blindaje y tácticas. Sabía cómo funcionaban. Los tanquistas no marchaban, iban sentados. Una pierna dañada no importaba dentro de un blindado. El problema era que los tanques eran escasos y preciosos. Las fábricas no producían suficientes para cubrir las pérdidas del frente. Nadie iba a entregarle un T-34 a una sargento herida solo porque lo pidiera. Así que María vendió todo: su ropa, sus medallas, su anillo de bodas, cada recuerdo que Ilia le había dejado. Ahorró cada rublo de su salario, pidió prestado. Escribió cartas a funcionarios del partido, y durante 6 meses luchó contra la burocracia con más ferocidad que contra los alemanes. Finalmente reunió 50,000 rublos, suficiente para financiar un tanque T-34 dentro del programa estatal que permitía a los ciudadanos donar dinero para el esfuerzo de guerra. Normalmente era propaganda, el nombre del donante se pintaba en el vehículo y otros soldados lo operaban. María no quería su nombre sobre el acero. Quería el acero mismo. Impuso su condición. Entrego el dinero, pero yo comando el tanque y yo peleo en él. Tómenlo o déjenlo. Los burócratas quedaron atónitos.
Una mujer comandante de tanque era impensable. Intentaron negarse. Entonces María acudió a los periódicos y contó su historia a la viuda que había vendido todo para comprar un tanque y vengar a su esposo muerto en combate. El valor propagandístico era enorme. En plena guerra, el partido no podía permitirse parecer débil. Y así el sistema que intentó cerrarle el paso terminó entregándole exactamente lo que exigía un tanque y una nueva forma de hacer la guerra. Enero de 1944. María Oktiavskaya recibe su tanque, un T-34-76 recién salido de fábrica, 30 toneladas de acero soviético. Lo bautiza con un nombre que hace sonreír a los incrédulos, Novia Combatiente. Ella misma pinta las letras en la torreta con pulso firme como si firmara una sentencia. Recluta a su tripulación conductor, artillero, cargador y ametrallador. Todos voluntarios. Todos hombres que han oído hablar de la sargento loca que compró su propio tanque. María los entrena sin piedad. Nunca ha comandado un blindado, pero aprende con una velocidad casi obsesiva. Devora manuales técnicos. Interroga a comandantes veteranos. Practica horas cada día conducción, tiro, mantenimiento. Aprende cada sistema, cada engranaje, cada sonido del motor. No permitirá que una falla mecánica la prive de su venganza. Febrero de 1944. Ella y su tripulación son asignados a un batallón de tanques. El comandante no la quiere allí. Una mujer al mando ya es incómodo. Una mujer que compró su propio tanque es una amenaza al orgullo. Los otros comandantes la miran con desconfianza. Creen que es propaganda con orugas. Creen que morirá en su primer combate. Se equivocan. 20 de febrero de 1944. Primer enfrentamiento. El batallón ataca una posición defensiva alemana, trincheras, búnkeres, cañones, antitanque perfectamente camuflados. El plan es simple: bombardeo de artillería, avance de tanques, infantería detrás. Pero todo sale mal desde el primer minuto. Los alemanes tienen más cañones antitanque de lo previsto. En 5 minutos, 3 T-34 soviéticos arden en el campo. El comandante ordena retirada. María no obedece. En lugar de retroceder, acelera directamente hacia las líneas alemanas. Su tripulación piensa que ha perdido la razón. Los alemanes también. Pero no es locura. Es cálculo frío. Los cañones antitanque están posicionados para disparar a larga distancia entre 300 y 500 metros, donde son letales. María reduce la distancia a 50 metros, entrando en el ángulo muerto. Los cañones no pueden bajar lo suficiente sus tubos para alcanzarla. Se planta frente a un búnker y dispara proyectiles de alto explosivo a quemarropa. El hormigón revienta. El búnker colapsa. Avanza al siguiente. Y al siguiente. 4 búnkeres destruidos en 10 minutos. La infantería alemana entra en pánico. Un tanque soviético en el corazón de su línea defensiva disparando con calma quirúrgica. Las armas antitanque portátiles no penetran el blindaje en ese ángulo. Los cañones pesados no pueden apuntar. María dispara como si estuviera en un ejercicio de tiro metódica implacable. El resto del batallón, viendo la brecha abierta por una sola máquina, la sigue. La línea alemana colapsa. Había sido una posición diseñada para resistir días. María la rompe en minutos. El comandante del batallón no sabe si someterla a corte marcial por desobedecer órdenes o recomendarla para una medalla. Hace ambas cosas. Recibe una reprimenda y una condecoración. A María no le importa ninguna. Solo le importa una cosa: ha matado alemanes. Muchos. Calcula entre 35 y 40 hombres en ese combate enterrados bajo escombros despedazados por explosiones. Y por primera vez desde la muerte de Ilia, siente algo parecido a satisfacción. Durante el mes siguiente participa en 6 grandes enfrentamientos. Su tanque gana un apodo entre las filas: el que no se detiene. La novia combatiente. Los tanquistas soviéticos comienzan a respetarla. Ya no es un truco propagandístico. Es buena, muy buena, agresiva, audaz.
inteligente. Entiende instintivamente la guerra blindada, cómo usar el terreno, cómo reducir el perfil, cómo maximizar el poder de fuego. Mata alemanes y mantiene con vida a su tripulación. En el frente oriental no existe mayor prueba de liderazgo que esa. Y ahora la pregunta para ustedes: ¿alguien en su familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué frente luchó 6? Marzo de 1944. El batallón de María opera en Bielorrusia, tierra de partisanos, donde la guerra no tiene líneas claras, y cada bosque es una emboscada esperando suceder. Los guerrilleros soviéticos atacan trenes, destruyen puentes, asesinan oficiales y desaparecen entre los árboles. Mantienen a miles de soldados alemanes ocupados en la retaguardia. Los nazis los odian. Cuando capturan a uno, lo ejecutan. Cuando sospechan de un civil, queman la aldea entera. María entra en contacto con una unidad partisana que está siendo aniquilada por operaciones de limpieza de las SS, apoyadas por vehículos blindados. Los partisanos solo tienen rifles y ametralladoras. No pueden detener acero con balas. El comandante del batallón de María se niega a ayudarlos. Su misión es apoyar la ofensiva principal. No es nuestro problema, le dicen. María decide que sí lo es. Toma su tanque, convence a 2 tripulaciones más y se interna en territorio guerrillero. Cuando vengan con blindados, yo destruiré el blindaje. Ustedes eliminen la infantería, promete. El 17 de marzo de 1944, a las 11:09 de la mañana, 2 compañías de las SS, 3 autos blindados y un semioruga avanzan para arrasar la aldea partisana. María ya está escondida en un granero Su-34 camuflado entre madera y heno. Espera hasta que los alemanes estén dentro de la plaza comprometidos sin salida clara. Entonces, irrumpe como una explosión de acero. Primer disparo, un blindado arde. Segundo, el semioruga vuela por los aires. Tercero, otro vehículo reducido a chatarra. El último intenta huir y cae a 400 metros con un impacto limpio. La infantería alemana entra en pánico mientras los partisanos disparan desde ventanas y tejados. Es una emboscada perfecta, pero llegan refuerzos. 120 hombres rodean el pueblo y se preparan para un asedio. María hace lo impensable. Sale sola sin su tanque con las manos en alto. La capturan. El oficial Klaus Ert le apunta a la cabeza. Ella sonríe. Dice que los partisanos están detrás de ellos. No miente. Cuando el oficial comienza a girarse, el bosque estalla en disparos. María cae al suelo, saca un cuchillo oculto, le corta la garganta, toma su pistola y dispara a los más cercanos. Su tanque abre fuego desde un flanco, los partisanos desde los otros 3. 27 minutos después, 93 alemanes yacen muertos en el barro. Las SS ponen precio a su cabeza 100.000 Reichsmarks. La llaman la muerte sonriente. María continúa luchando durante la primavera de 1944. Destruye 17 tanques, más de 40 vehículos blindados y participa en combates donde se le atribuyen cientos de bajas enemigas. Es herida varias veces y siempre regresa. Repara su tanque bajo fuego, cambia orugas destrozadas, desbloquea torretas atascadas. Incluso extrae con sus propias manos un proyectil que había penetrado el blindaje sin explotar. La guerra ya no es solo venganza, es su destino. 19 de julio de 1944. El cielo sobre Bielorrusia está cubierto de humo cuando el batallón de María avanza contra un punto fuerte alemán fortificado con trincheras profundas, nidos de ametralladoras y cañones, antitanque perfectamente camuflados. La ofensiva soviética necesita romper esa línea, pero en cuestión de minutos, el ataque se desmorona. Los primeros T-34 son alcanzados y estallan en llamas. Uno pierde la torreta, otro queda inmóvil ardiendo en campo abierto. Las comunicaciones por radio se llenan de gritos. La orden llega clara: retirada inmediata, reagruparse, esperar apoyo de artillería. María escucha la orden y la ignora.
Sin advertencia, acelera. Su tanque se separa de la línea soviética y avanza solo hacia los cañones que acaban de destruir a sus compañeros. Dentro del blindado, su tripulación le grita que se detenga, que es un suicidio. Pero por la radio abierta todos oyen algo inesperado. María está riendo. No es nerviosismo. Es una risa firme, decidida, casi tranquila. Como si este fuera exactamente el momento que había estado esperando. Los alemanes disparan. Primer impacto, el tanque se sacude, pero el blindaje inclinado resiste. Segundo impacto, fragmentos de metal vuelan dentro de la torreta. Tercer impacto, el interior se llena de humo. Aún así, María sigue avanzando y disparando en movimiento, obligando a los artilleros enemigos a recalcular bajo presión. Está a 50 metros del principal cañón antitanque, cuando un proyectil de alta velocidad perfora el blindaje lateral. El combustible prende, las municiones empiezan a calentarse, el tanque está en llamas. La tripulación abre las escotillas y salta al exterior. Gritan a María que salga. El vehículo está a punto de explotar, pero ella no se mueve. Con el humo llenándole los pulmones y el fuego extendiéndose por el interior, mantiene las manos en los controles y dispara una vez más, y otra. Luego toma su decisión final, acelera. El T-34, convertido en una masa ardiente de acero, avanza directo hacia el cañón alemán. Los artilleros intentan escapar, pero es demasiado tarde. 30 toneladas de metal en llamas aplastan el arma y a los hombres que la operan. Segundos después, el tanque explota en una bola de fuego que sacude todo el frente. La brecha queda abierta y la infantería soviética avanza tomando la posición. Cuando los soldados llegan al cráter humeante, encuentran el cañón destruido, los cuerpos alemanes bajo restos retorcidos y a María dentro del casco calcinado. Está muerta. Su rostro ennegrecido por el humo conserva esa expresión que tantos habían aprendido a temer, la sonrisa. Tenía 24 años. La Unión Soviética le otorga póstumamente el título de Heroína de la Unión Soviética, la más alta condecoración del país. Su nombre es inscrito en los libros oficiales y su historia convertida en símbolo, la viuda patriótica que vendió todo para comprar un tanque, la ciudadana ejemplar, que dio su vida por la patria. Pero la versión oficial omite las sombras. Omite que desobedecía órdenes cuando creía que eran equivocadas, que utilizó su propia captura como señuelo, que su sonrisa no era propaganda sino advertencia. La verdadera María era más dura que cualquier cartel. No luchaba por discursos. Luchaba por el padre asesinado frente a sus ojos cuando era niña, por el esposo que vio arder dentro de un tanque, por cada herida acumulada en una vida marcada por la pérdida. No sonreía por felicidad. Sonreía porque durante unos segundos después de disparar el dolor, desaparecía. Los alemanes nunca la capturaron. La recompensa por su cabeza jamás fue cobrada. Se estima que mató a cientos y destruyó decenas de vehículos enemigos. Eligió su final avanzando, no retrocediendo. Dentro de su tanque en llamas, todavía luchando, todavía sonriendo ante la muerte, como si fuera una vieja conocida. La historia de María Oktiavskaya deja una lección clara. Cuando el oficial de las SS le puso la pistola en la frente, rodeada por 40 soldados, creyó que ella estaba acabada, atada de rodillas en el barro sin escapatoria. En su mente ya era un cadáver. Pero lo que no entendió fue que María nunca fue indefensa. La indefensión no es una posición física, es una forma de pensar. Y María ya no pensaba como alguien que teme perder la vida. Ert asumió que el miedo la rompería, que la amenaza de muerte la haría suplicar. Pero para María la muerte no era una amenaza, era una herramienta. La usaba como otros usan el poder o el dinero. Cuando alguien no tiene nada que perder, se vuelve impredecible. Puede arriesgarlo todo. Puede usarse a sí mismo como cebo. Puede cambiar su propia vida por la de sus enemigos si el cálculo le parece justo. En aquella plaza, María estaba dispuesta a pagar con su vida si el resultado valía la pena. 93 soldados alemanes por una sola. Para ella era un intercambio aceptable. Los alemanes la llamaron la muerte sonriente,
porque nunca comprendieron su sonrisa. No era alegría ni arrogancia, era reconocimiento. Cada vez que sonreía ante un enemigo lo estaba marcando como el siguiente en morir. Era una forma de saldar la deuda de dolor, que arrastraba desde niña el padre asesinado frente a sus ojos, el esposo muerto en un tanque en llamas, los años de guerra y pérdida. Medía apenas 1,60, pesaba menos de 45 kilos, y cojeaba por heridas de metralla. Compró su propio tanque cuando el sistema no quiso dárselo. Luchó durante años, destruyó blindados enemigos y condujo un T-34 en llamas directo contra un cañón antitanque. Nada en su físico sugería grandeza. Era pequeña, estaba herida, parecía frágil. Pero en la guerra, el tamaño no importa cuando se conducen 30 toneladas de acero. Lo único que importa es la voluntad, y la suya era absoluta. Alemania tenía ejércitos, industria, disciplina y experiencia. María tenía una sonrisa y un tanque comprado con el valor de su anillo de bodas. Aún así, logró que sus enemigos temieran su nombre y pusieran precio a su cabeza. Cuando murió dentro del tanque incendiado, quienes encontraron su cuerpo dijeron que su rostro aún conservaba esa sonrisa. No era felicidad, era propósito. María no luchaba por propaganda ni discursos. Luchaba por una promesa personal: seguir adelante hasta que el enemigo cayera o hasta caer ella. Murió a los 24 años después de perder casi todo. Pero nunca perdió la sonrisa, porque esa sonrisa no era emoción, era decisión. Los alemanes lo tenían todo. María aparentemente no tenía nada, excepto una voluntad inquebrantable. Y al final fue suficiente.